Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empiezo el vídeo sin rodeos y es que voy a hacer un análisis de la última hora del mercado de las criptomonedas, en el cual trataremos a Bitcoin, trataremos a Ethereum, trataremos diferentes dominancias y diferentes capitalizaciones de mercado. Y empezando como siempre por la última hora de Bitcoin, dejamos el gráfico semanal de Bitcoin a principios de esta semana con una especie de estructura bastante clara, de giro, de vuelta, este patrón de doble techo con un arqueamiento bastante evidente, una obvia desaceleración en la parte final y un obvio arranque bajista en una segunda fase. Bueno, lo que estamos viendo esta semana es una semana, ahora bajaremos a otras temporalidades, en la cual los gráficos cortos se están alineando con los gráficos grandes. Es decir, en Bitcoin, en gráfico de 4 horas, ya comentamos la falta de claridad que teníamos con esta especie de estructura horizontal en este punto de aquí, este movimiento largo que estábamos viendo y que ya hablamos que podía terminar en un movimiento de giro y pues después de este movimiento de giro hemos tenido un movimiento impulsivo y un movimiento correctivo. Ahora iremos a hablar de todo esto, no nos preocupemos, pero es que en gráfico diario ya teníamos una estructura de rango. Teníamos una estructura claramente horizontal que cuando logró romperse en este preciso instante de aquí, en vez de romper con fuerza y continuar, o en vez de falsificar, por así decirlo, la ruptura y meterse para adentro, lo que hizo fue desacelerar con bastante claridad y entrar en una zona horizontal, con lo cual pasamos de una zona horizontal de rango a otra zona horizontal de rango. Es decir, podemos comprobar cómo la temporalidad de 4 horas, y ya no bajemos a la de 1 hora, y la temporalidad diaria estaban faltas de dirección, algo que ahora mismo está empezándose a trasladar a la temporalidad semanal, ya que justamente en este momento de aquí, cuando teníamos la estructura de doble techo, desaceleración y giro, es decir, como la primera fase de este movimiento que evidentemente es un movimiento bajista, esto no es una estructura de rango, esto es una estructura para iniciar un movimiento correctivo mayor, pues sin ningún problema hasta los mínimos anteriores, por ejemplo los 90.000, sin ningún problema hasta la zona de la Bull Market Support Band, por ejemplo los 85.000, y escuchad, sin ningún tipo de problema, dejémoslo claro, hasta esta zona de aquí, de los 73.000, donde encontramos el máximo anterior y la media móvil de 50 semanal. No sería para nada raro un movimiento de caída del 33%. Recordad que Bitcoin lleva 820, 830 días sin formar una caída del 30%. Esto no había ocurrido nunca en la historia y el anterior récord de falta de caída fue de 400 días, con lo cual estamos prácticamente doblando el tiempo de no formar una caída del 30%. Y las caídas del 30%, para quien no lo sepa, evidentemente lo vamos a ver enseguida, son más que habituales en cualquier mercado bajista, o sea, en cualquier mercado alcista. Y totalmente lógicas. ¿Por qué? Pues porque cuando tú te impulsas de abajo arriba un 200%, puedes caer un 30%. Cuando tú te impulsas de abajo para arriba un 122, puedes caer un 30%. Cuando te has impulsado un 541, pues fijaros, puedes caer un 39, no va a pasar nada. Pues entonces son totalmente normales. Adivinad hasta qué niveles. Punto número 1, hasta máximos anteriores. Punto número 2, o hasta la Bull Market Support Band o hasta la media móvil de 50 semanal. Es decir, no es ninguna locura el hecho de pensar que el precio de Bitcoin puede caer un 30% hasta la Bull Market Support Band, hasta la media móvil de 50 o hasta el máximo anterior, porque así se mueve el mercado en todas las temporalidades. Y si vemos una estructura de desaceleración y giro, pues podemos entender que el precio puede entrar en esa disposición. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que esta temporalidad semanal se está empezando a alinear con las demás temporalidades, porque en vez de ver esta estructura y giro, que de hecho, fijaros, es que vamos a replicar esto de aquí y lo vamos a poner aquí. Un momento, vais a ver ahora a qué me refiero. Fijaros, ¿cuál es la diferencia entre este movimiento de aquí, que he replicado, que es el movimiento semanal de giro evidente? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto de aquí?
No hay ningún tipo de diferencia. Movimiento impulsivo que forma esta especie de arqueamiento, máximo decreciente además, y giro. ¿Cómo sale el movimiento? Con fuerza. Tiene una pequeña fase inicial de desaceleración, pero con fuerza. ¿Cómo sale de aquí el movimiento? Ya la primera vela, que es la de esta semana, está siendo de desaceleración, fijaros. Con lo cual, estamos viendo cómo las temporalidades pequeñas están absorbiendo la temporalidad más grande, en este caso la semanal, para esta falta de fuerza y falta de dirección. Lo que hemos visto recientemente es muy sencillo. Comentamos que el precio no pasa de un lado al otro o no forma un movimiento específico, sino un cambio de estructura. Cuando hablamos de que el mercado se mueve así, no hablamos de que pasamos de subir a caer y de caer a subir directamente. Dentro del proceso de giro, de cambio de dirección, de subida a caída o de caída a subida, hay estructuras, hay movimientos que giran, hay movimientos que cambian, hay patrones. ¿Qué son los patrones? Pues hay muchos tipos de patrones. Pueden ser patrones técnicos, patrones de velas, patrones en forma de indicadores, patrones relacionados con la liquidez, bueno, de todo tipo, ¿no? Uno de los patrones más comunes es formar máximos crecientes o mínimos decrecientes en los giros. Y en este caso, ¿qué es lo que hemos visto? Un movimiento que ataca directamente la zona inferior con una caída muy agresiva y muy rápida del 14%, y de aquí empieza a subir de repente. ¿Es como se mueve el mercado de abajo a arriba y de arriba a abajo? No, no podíamos esperar esto nunca de la vida porque no habíamos formado ningún cambio de estructura. Ya lo comentamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues intentando formar ese mínimo creciente respecto a estos niveles. Si el precio logra de alguna forma tanto cerrar esta vela de 4 horas, que le quedan solamente 40 minutos, como superar este máximo de los 99.000, aproximadamente son los 99.000 este nivel, bueno, atacaremos con contundencia la media móvil de 50 de 4 horas y podemos encontrarnos en una disposición de mínimo creciente y cambio de estructura, que nos lleve alrededor de los 102.000, 105.000 puntos. Estoy de acuerdo con esto. Creo que estamos viviendo una situación en la que podemos predecir, entre comillas, día a día, hora a hora, qué es lo que va a ocurrir. No. Y los que habéis estado siguiendo los análisis durante todos estos días, pues sabéis que pues justamente aquí comentamos que el precio estaba en la zona inferior del rango y que iba a subir. Justamente aquí hablamos de la falta de fuerza en la ruptura y que iba a caer. Justamente cuando estaba cayendo con fuerza hablamos de que el movimiento podía formar un movimiento impulsivo para volver a caer en forma de pullback. Justamente aquí hablamos de que independientemente de que el pullback había sido muy largo, la forma del rango indicaba que el precio podía volver a la zona inferior. Justamente aquí hablamos de que de la parte inferior vamos a la parte superior y nos hemos venido hasta este punto de aquí. Es decir, el tema no es el no querer hablar de qué es lo que puede ocurrir o de cuáles son las probabilidades, pero no hemos venido a jugar. Llevo 11 años y no me gusta jugar, me gusta saber y tomar garantías de lo que puede ocurrir en base a decisiones direccionadas y sustentadas con la probabilidad. Y ahora mismo la probabilidad, por lo que he comentado, por la falta de dirección del gráfico semanal, del gráfico diario y del gráfico de 4 horas, no es clara, no hay una dirección clara. Ahora bien, el hecho de no poder, entre comillas, predecir vela a vela, día a día u hora a hora lo que puede ocurrir, no significa que no podamos entender cuál es el contexto de mercado. Y estamos en un contexto en el cual, si ponemos el gráfico de la dominancia, vemos que hemos vuelto a hacer un nuevo máximo creciente de la dominancia. Vamos a ver el gráfico semanal, hemos alcanzado un nivel que no alcanzábamos pues desde febrero del año 2021, cuando veníamos a la baja, y la última vez que lo alcanzamos yendo al alza fue en julio del año 2019, es decir, ha pasado tiempo. Vamos a poner el gráfico de Bitcoin para que lo veamos bien. Ahí lo tenemos, cambiamos la escala. Hemos visto, no lo alcanzamos desde el anterior mercado alcista, no.
esto es del año 2021, desde el principio del mercado alcista, del año 2019. 2017 fue mercado alcista, 2018 exacto mercado bajista y en 2019 exacto empezamos el mercado alcista. Entramos en esta disposición horizontal en Bitcoin y luego continuamos con la explosión última, ¿no? Pues en la primera fase del mercado alcista fue cuando alcanzamos de subida este nivel del 61%. Y esto va a seguir siendo así hasta que se dictamine lo contrario. ¿Qué es dictaminar lo contrario? Punto número 1, giro y ruptura por debajo de la Bull Market Support Band. Punto número 2, ya lo hemos comentado muchas veces, la Reserva Federal y su balance. Justamente lo que dio cambio a esa estructura, ese cambio de la liquidez en el mercado, de la fuerza, de la inversión, del tipo de activo, fue esto de aquí. Y no fue ni Bitcoin, ni Ethereum, ni ninguna historia rara, sino que fue cuando la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a incrementar con fuerza su balance en el año 2019, el hecho que dictaminó el tope de la dominancia previo a un cambio de estructura. Ojo, cambio de estructura que, como en todo, adivinad cómo se formó, con un máximo decreciente y un mínimo decreciente. Es decir, no pasamos de subir a caer, pasamos de subir a formar o a crear un proceso de giro y a caer, pero se formó ese cambio de estructura. Pues bien, seguimos dentro de la misma tesitura y esto nos sirve para todo. Esto nos sirve para entender por qué Ethereum contra Bitcoin está donde está, por qué Ethereum contra Bitcoin ha venido, vamos a ponerlo mejor aquí, ha venido a atacar niveles tan importantes de resistencia y soporte. Aquí lo tenemos. Fijaros la zona en la que se ha metido el gráfico de Ethereum contra Bitcoin. Este nivel de aquí es un nivel bastante importante. Si cogemos los cuerpos de las velas, fijaros que históricamente ha sido un nivel muy respetado, tanto de soporte, ahí tenemos soporte, 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 como de resistencia. Aquí lo tenemos, resistencia, resistencia, y ahora lo tenemos, lo tenemos de nuevo como soporte. Técnicamente hablando fue lo mismo. Este cambio de estructura de pasar de Ethereum contra Bitcoin a la baja a Ethereum contra Bitcoin al alza lo dictaminó esto de aquí. Literalmente esa disposición o esa política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero es que además, si ponemos el índice de fuerza relativa un momento para ver qué es lo que está ocurriendo, nos daremos cuenta de lo siguiente, y es que se formó esta estructura en 3 toques. Aquí está, primer toque, segundo toque y tercer toque, y en este preciso instante, voy a hacerlo un poquito más grande, pudimos ver ese cambio de tendencia, ese final del movimiento, pam, 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 y ese giro. Pues ahora estamos en las mismas. Aquí tenemos, o marcamos la línea, primer toque, segundo toque, tenemos cumplido, faltaría un tercer toque en esta parte inferior. Aquí lo tenemos, no hemos venido a buscar esa zona, no hemos venido a buscar ese nivel. Hemos hablado decenas de veces de esta estructura y de este patrón de giro y este patrón de movimiento a la baja. Y ya para finalizar, si venimos y miramos qué es lo que está ocurriendo entre Others contra Bitcoin, esto lo hemos comentado también muchas veces y lo estuvimos tratando el otro día, nos queda el último brazo en el cual justamente, pues bueno, antes del análisis, antes de las caídas ya hablamos e hicimos el análisis justamente esta semana, pero es que venimos hablando de este tercer y último toque en la parte inferior de este canal descendiente bastante tiempo. Es decir, ¿qué me refiero con esto? Me refiero a que mientras Others Bitcoin siga en esa estructura a la baja, da igual lo que esté haciendo Bitcoin, subir, caer o mortales para adelante, mortales para atrás. La realidad es que el contexto no es de libre, entre comillas, mercado alcista, no es de alt season como nos gusta o como conocemos, o independientemente de que no sea como nos gusta o como conocemos, de alt season como tal. Esto implica que el mercado sigue sometido a Bitcoin y mientras el mercado siga sometido a Bitcoin, no podemos esperar grandes desarrollos alcistas o movimientos que vayan más allá de sí, lo que ya hemos conseguido, que es un gran mercado alcista, pero no mucho más de esta estructura. No sé si se entiende la situación. No puede haber un mercado alcista claro, contundente, sin crecimiento de todo lo demás. Y mientras todo lo demás siga sometido y cohibido por la dominancia de Bitcoin, la cual sigue sometida y
coaccionada simplemente por lo que opina la gente a la hora de invertir y a la hora de mover su dinero, el mercado no va a explotar. Así que nada, simplemente quería hacer una pequeña actualización de todo esto, un cambio, un análisis de la última hora de lo que está ocurriendo. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, pues dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.